Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a ustedes. Vamos a tener, hermanos, nuestro estudio de mediodía de la serie Vida Espiritual. No sin antes vamos a presentarnos delante de nuestro Dios. Les pido que puedan inclinar su rostro, cerrar sus ojos y poder pedir a nuestro Dios de su bendición y de su guía en este mediodía para escuchar su palabra. Vamos a orar, mis hermanos, les invito a acompañarme. Bendito y buen Padre Santo, Dios eterno, todopoderoso, que moras y reinas en la inmensidad de los cielos. Padre celestial, te damos gracias, Señor, por la vida que nos das, por la bendición, Señor, por la oportunidad tan grande que nos das de poder vivir este día y de poder, Señor, disponer nuestra atención, Señor, nuestro tiempo para estar contigo, Señor, para meditar en tu palabra, para ser edificados, Señor, por ella. Te rogamos, bendito Padre, una bendición por cada uno de mis hermanos que se ha de conectar, Señor, a esta reunión, por cada uno de los que quizás en tiempo posterior puedan acceder a este video, Señor. Bendice a cada uno de ellos, Señor. Te ruego que nos bendigas, Padre, que abras nuestro entendimiento, Señor, nuestro conocimiento, Señor, nuestro corazón, para poder recibir, Señor, tu palabra, para que tu palabra, Señor, obre en nuestras vidas como es tu voluntad, Señor, y que genere frutos, Padre, para tu honra y tu gloria. Te ruego, bendito Padre, una bendición también por nuestro hermano ministro Arturo Pérez Granados, que le bendiga, Señor, que sigas siendo con él y que lo ocupe, Señor, como un instrumento para, por medio de él, Señor, hablarnos en esta tarde. Te ruego, Señor, por mi hermano Arturo, y te suplico, bendito Padre, que nos hables, Señor, que nos enseñes tu voluntad en esta tarde, Padre. Por Jesucristo te rogamos todos estos favores, Señor, reconociendo que no tenemos mérito alguno, Señor, delante de ti, reconociendo nuestra incapacidad, Señor, humana, y pidiéndotelo todo, Señor, en el nombre sublime, Señor, de Jesucristo, nuestro único y suficiente Señor y Salvador. Amén. Hermanos, vamos a recibir a nuestro hermano ministro Arturo Pérez Granados y con él la reflexión de este mediodía de esta serie Vida Espiritual. Recibimos a nuestro hermano ministro. Paz a ustedes, hermano, bienvenido. Adelante. Gracias, hermanos. Paz a vosotros. Es un honor para mí el poder saludarles en este sábado y poder compartir, hermanos, esta oportunidad de poder hablar de la palabra de Dios. Bendecimos a Dios por ello, hermanos, y pues vamos a nuestro tema. Estamos hablando de enero a la cena, hermanos. Nuestra meta es hablar un poquito más acerca de la vida espiritual. Nosotros decimos que tenemos una vida espiritual, pero ¿qué dice la Biblia de la vida espiritual? ¿Qué dice la Escritura de nosotros, verdad? Vamos a ir, el pasaje que vamos a analizar hoy es Romanos, hermanos, en el capítulo 6, capítulo 5, el final y el 6. Aquí dice la primera diapositiva, el título que poníamos, hermanos, o que ponemos a ese tema es Muertos al pecado. Nosotros debemos vivir en el espíritu y no en la carne. Debemos estar muertos al pecado y no vivir en el pecado, ¿verdad? A veces no entendemos lo que es la gracia y creemos que la gracia es un permiso para pecar. Y no es así, hermanos. La gracia es más profunda que vivir en la ley, ¿verdad? Es más profunda. Porque dice el Señor Jesucristo, y aunque fue dicho, no matarás, en el Antiguo Testamento, ahí está escrito en la ley, no matarás, pero yo les digo, ¿verdad? El que se enoja locamente contra su hermano es un asesino. Entonces, es más, la gracia es un poquito más profunda, más veraz, hermanos, para la vida cristiana. Entonces, vamos a nuestro tema, muertos al pecado. Aquí está el texto, Romanos 6,
del 6 y 7, hermanos, dice así, lo leo: sabiendo esto, dice Pablo, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que es muerto, justificado es del pecado. Parece un trabalenguas, hermanos, pero está claro lo que dice el apóstol Pablo. Nosotros hemos muerto al pecado. Estamos muertos al pecado. O sea, no podemos vivir en pecado porque estamos muertos, es la razón. Vamos a las diapositivas, hermanos. La segunda diapositiva, entonces, tiene el primer punto, que es: debemos conocer, hermanos, debemos entender y conocer los hechos acerca de nuestra muerte al pecado. ¿Cómo es que estamos muertos al pecado? Si estamos vivos espiritualmente, hermanos, estamos muertos al pecado. Si vivimos con Cristo, estamos muertos, ¿verdad?, al pecado, porque fuimos crucificados juntamente con Él y fuimos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo. El punto 1, vamos al punto 1, hermanos. En debemos conocer los hechos. Estos son los hechos de nuestra muerte al pecado. Romanos 1 al 10. Dice que nuestra muerte al pecado está atada a la muerte y sepultura de Cristo. Dice el verso 3 y 4, hermanos, de Romanos 6. Dice: ¿o no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte? Los que somos bautizados en Cristo, hermanos, somos juntamente con Él bautizados en su muerte, o sea, sepultados en su muerte. Hemos muerto, hermanos, en su muerte. Ese dice el verso 3. El verso 4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Ese es el punto 1. Nuestra muerte al pecado está atada, está unida, ¿verdad?, arraigada en la muerte y sepultura de Cristo. El punto número 2 dice que nuestra muerte entonces al pecado lleva a la nueva vida. Así como la muerte de Cristo lo llevó a la resurrección, así como Él fue sepultado y lo llevó esa muerte a la resurrección, así nuestra muerte al pecado, hermanos, nos debe llevar, nos debe conducir a la nueva vida, a la vida nueva en Cristo Jesús. Siguiente diapositiva, hermanos. Dice el punto 3, nuestra muerte, o sea, vamos a conocer lo suficiente de nuestra muerte. Punto 3, nuestra muerte al pecado tiene el propósito, hermanos, de liberarnos de la esclavitud del pecado. Versículos 6 y 7 lo leo, hermanos. Estamos en Romanos 6. Versículos 6 y 7 dice: sabiendo, dice el apóstol Pablo, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con Él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que es muerto, justificado es del pecado, dice el verso 7. Entonces, nuestra muerte al pecado tiene el propósito de liberarnos, hermanos, del poder, de la esclavitud, del pecado. Punto 4. Nuestra muerte al pecado, hermanos, es un evento decisivo y definitivo, con implicaciones eternas. O sea, no podemos estar bautizándonos cada rato. Es un solo bautismo, una sola fe, un bautismo, dice Efesios 4, un solo Señor, un solo Salvador, un solo Dios. Es un solo bautismo, hermanos. Un bautismo con toda la fe, entregándose, rindiéndose a Cristo Jesús. Y cuando eso sucede, entonces morimos, hermanos. Estamos muertos. Por eso el bautismo es una sepultura. Si no está muerta la persona, ¿cómo se va a bautizar? Si no está muerta, ¿verdad? ¿Cómo vamos a sepultar a un vivo? No, pues no se puede. Entonces el punto 4 dice que nuestra muerte al pecado es un evento decisivo, definitivo, hermanos, con implicaciones eternas. Punto siguiente, dice el punto siguiente, hermanos, la referencia en 5:20, lo leo en 5:20, hermanos, dice: la ley empero entró para que el pecado creciese, mas cuando el pecado creció, sobreabundó la gracia. Es lo que les estoy señalando, hermanos. La gracia sobreabundó. Cuando el pecado creció, sobreabundó la gracia.
esta referencia a Romanos 5:20, a la sobreabundancia de la gracia ante el aumento del pecado, es la ocasión inmediata de las preguntas. ¿Pecaremos para que la gracia crezca? De ninguna manera. Pablo quiere rechazar esta conclusión falsa, ¿verdad, hermanos? Creció la gracia, como el pecado creció, sobreabundó, hizo más profunda la gracia de Dios. Entonces, Pablo quiere rechazar eso de que si la gracia es más grande que la ley, hermanos, entonces podemos pecar, podemos andar como quiera, podemos hacer como sea, en fin, Cristo ya murió y la ley fue ya clavada en la cruz. No es cierto, hermanos. Pablo quiere rechazar esta conclusión. Vamos a la siguiente diapositiva. La segunda pregunta se relaciona directamente con 5:20 en la segunda parte. En el 5:20 dice: más cuando el pecado creció, sobrepujó la gracia. Entonces la pregunta del capítulo 6 tiene que ver con esto, se relaciona con esto, hermanos. Dice entonces el 6:1, dice: pues ¿qué diremos? ¿Verdad? ¿Pecaremos para que la gracia, perseveraremos en el pecado para que la gracia crezca? O sea, de ahí surge esta pregunta, porque creció la gracia, sobreabundó la gracia. Entonces la pregunta es: ¿entonces pecaremos para que la gracia crezca? Siguiente parte, la forma de hacer la segunda pregunta, hermanos, anticipa claramente la respuesta. A esas preguntas, la respuesta clave, hermanos, y básica es no. ¿Pecaremos para que la gracia crezca? No. ¿Verdad? ¿Viviremos aún en el pecado, en la esclavitud del pecado? No. ¿Por qué? La razón es porque somos muertos. Entonces, la respuesta es no, ¿verdad? Siguiente parte, la doctrina de la gracia, hermanos, la doctrina bíblica de la gracia puede interpretarse como invitación a persistir en la práctica del pecado. En Romanos 3, 7 y 8. Pero, ¿cómo viviremos? Dice Pablo. Siguiente pregunta. ¿Cómo viviremos en el pecado? O sea, ¿cómo podemos vivir en el pecado si estamos muertos al pecado? Ya que hemos muerto a él. O sea, ¿cómo podemos vivir en el pecado si ya morimos al pecado? Al bautizarnos, hermanos, más bien un poquito antes de bautizarnos, el Señor hizo algo en nosotros. El Señor nos llena, hermanos, de esa necesidad de Él, y nosotros entonces pedimos bautizarnos. ¿Por qué? Porque sentimos la necesidad de la gracia de Dios. Vemos la pecaminosidad que hay en nuestro ser, en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en todo nuestro ser, hermanos, y nos da asco, decimos: no, Señor, pues perdóname. Ese impulso del Espíritu nos lleva a pedir perdón. Y estamos muriendo, hermanos. Por eso pedimos el bautismo, porque el muerto ya a los 3 días apesta, ¿no? Dicen por ahí un dicho popular, vulgar, señor, hermanos, de una disculpa. Entonces, ese muerto espiritualmente necesita ser sepultado en el bautismo, sepultado en las aguas. Eso dice Pablo. Entonces, ¿cómo viviremos en el pecado si ya estamos muertos? O sea, ¿cómo dejar un cadáver todavía afuera, hermanos, si ya está muerto? Hay que sepultarlo. Es la necesidad de sepultarlo. Siguiente diapositiva, por favor. El punto 2 de esta presentación dice que debemos nosotros, hermanos, considerar los hechos acerca de nuestra muerte. O sea, no solamente debemos conocer, sino debemos considerar estos hechos acerca de nuestra muerte en el pecado. Y el punto número 1 de esta parte, hermanos, dice que debemos considerarnos, entonces nosotros mismos debemos considerarnos muertos al pecado. Después de nuestro bautismo, hermanos, después de aceptar a Cristo, de morir en Cristo, de ser sepultados con Cristo en su sepultura, en su bautismo, hermanos, entonces debemos considerarnos muertos. Estamos muertos al pecado. ¿Por qué no pecamos? Porque estamos muertos al pecado. ¿Cómo buscar o cómo desear el pecado? Estamos muertos. Entonces debemos considerarnos a nosotros mismos como muertos al pecado. Punto 2 dice, entonces debemos considerarnos a nosotros mismos también. Entonces no solamente muertos, ya estamos muertos, ya vamos a doblar las manos y ya. No, debemos considerarnos nosotros mismos vivos para Dios. O sea, muertos para el pecado, pero vivos para Dios.
para servir a Dios, para estar con Dios, para buscar a Dios, para llenarnos de Dios, para alimentarnos cada día de su palabra, hermanos. Siguiente diapositiva. La idea expuesta, hermanos, no es de liberación del pecado, porque dice primera de Juan, bueno, el que dice que no tiene pecado, pues está haciendo a Dios mentiroso, ¿no? Nosotros sí pecamos, hermanos, sí caemos, sí llegamos a equivocarnos, pero no es nuestro deseo, nuestro camino, hermanos. Entonces la idea expuesta aquí no es de liberación del pecado, sino liberación del dominio del pecado. En el 6:14 dice el versículo 14, hermanos, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no va a enseñorearse de nosotros, hermanos, porque no estamos porque estamos bajo la gracia. El pecado no tiene ya nada que ver con nosotros. Ya no domina en nuestra vida, ya no es la inclinación de nosotros. Siguiente parte, hermanos, el creyente puede llegar a pecar, pero no es su práctica habitual, no es lo que él anda deseando o considera como que todavía tiene la posibilidad. No, aborrece el pecado. Lo mismo que Dios aborrece el pecado, hermanos, y a los pecadores, ¿verdad? Así nosotros debemos aborrecer el pecado, o sea, odiar el pecado, hermanos, enemistarnos con el pecado, no que sea nuestra forma habitual, sino luchar contra eso, hermanos, contra esa influencia de nuestra carne. La comprensión, dice la siguiente parte, de la idea de morir con Cristo es crucial, es básica, hermanos, para una interpretación adecuada de este pasaje. Entonces, la comprensión de la idea de morir con Cristo. Dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, no ya yo. Ese es el pensamiento que debería haber en nosotros, hermanos. Con Cristo estamos juntamente crucificados. Hemos muerto con Cristo en la cruz de Cristo, estamos clavados, muertos ahí. Y fuimos sepultados juntamente con Cristo a través de nuestro bautismo. Eso es lo que significa el bautismo. Fuimos sepultados con Cristo también. Última parte de esta diapositiva. Hay 4 sentidos, hermanos, que se refieren a 4 momentos diferentes en la obra redentora de Cristo. Y pasamos a lo siguiente, a estos 4 sentidos, hermanos. Fíjense, hay un sentido jurídico, hermanos. Morimos al pecado ante los ojos de Dios cuando Cristo murió por nosotros. O sea, cuando Cristo muere en la cruz, Dios nos ve a nosotros y nos considera muertos con Cristo. Para que la justicia de Cristo sea imputada a nosotros, nos cubra a nosotros, hermanos, nosotros debemos morir con Cristo, ¿verdad? Para que esa justicia de Cristo nos cubra. Entonces hay un sentido jurídico, hermanos. Somos declarados, cuando morimos con Cristo, somos declarados por Dios justos. Este hombre es justo, no pecador, ¿verdad? Es inocente, no pecador. Entonces hay un sentido jurídico. El juez determina, hemos muerto, se acabó, ¿verdad? Ya no hay delito que perseguir. Murió, Cristo murió por nosotros en la cruz y nosotros morimos juntamente con él. Entonces hay un sentido jurídico. El punto 2 dice que hay un sentido también bautismal y experimental. Nosotros experimentamos la muerte de Cristo cuando morimos al pecado. Cuando por decisión propia, hermanos, dice aquí, es un acto de fe. En Jesús confirmamos la decisión de Dios a nuestro favor. Confirmamos que hemos muerto para el pecado porque esa es la voluntad de Dios y confirmamos, hermanos, en nuestro bautismo algo experimental. Hemos experimentado la muerte de Cristo en nuestras vidas. Él murió por nuestras faltas, Él murió por nuestros pecados. El santo por los injustos. Él murió por mí, por mis pecados. Entonces hemos muerto, se experimenta esa sepultura bautismal, hermanos. Ahí está el bautismo como la señal de que he muerto con Cristo. Tercer punto, hay un sentido también moral y efectivo, hermanos. Morimos con Cristo cada día de nuestra vida al experimentar que el Espíritu realiza la muerte de las prácticas pecaminosas en nuestras vidas. Cada día el Espíritu mortifica las obras de la carne en nosotros. Es lo que dice Romanos 8, hermanos. Ya entraremos a ese pasaje, estamos en el capítulo 6.
El capítulo 8, verso 13, aquí está señalado. Hay un sentido entonces moral y efectivo. Morimos con Cristo cada día al experimentar, hermanos, que el Espíritu realiza, al experimentar sería la palabra, cómo el Espíritu está matando en nosotros ese deseo de pecar, esa inclinación a pecar. Ya no tenemos esa fuerza que nos inclina a pecar, que nos mueve a la concupiscencia, que nos mueve a pecar, sino que el Espíritu de Dios, la vida en Cristo, la vida espiritual, nos sostiene, hermanos, para negar a lo espiritual. Digo, al pecado, perdón, para sujetarnos a lo espiritual. El punto 4, hermanos, dice que también hay un sentido escatológico. Hablar de escatología es hablar del final de los tiempos, de lo último, hermanos, lo que va a venir más adelante, después, cuando venga Cristo. Hay un sentido escatológico, porque moriremos al pecado finalmente, hermanos, al pasar de la muerte en la resurrección a la vida, ¿verdad? Al ser resucitados, al volver Cristo. Cuando Cristo regrese y que seamos transformados en un abrir y cerrar de ojo a la final trompeta, hermanos, cuando seamos transformados, entonces morimos definitivamente, hermanos, al pecado. Entonces hemos muerto, en el punto 1, jurídicamente hemos muerto, se nos declara inocentes porque ya morimos al pecado. En el punto 2 hay un sentido de bautismo experimental, estamos experimentando eso cada día, hermanos, y en el 3 hay un sentido efectivo, que morimos con Cristo, hermanos, en cada momento, porque el Espíritu de Dios está mortificando las obras de la carne en nosotros. Y el sentido escatológico es que cuando venga Cristo, hermanos, definitivamente se acaba esa lucha que tenemos contra carne, contra nuestra carne, hermanos, que nos inclina hacia el pecado. Vamos a la siguiente diapositiva, hermanos. El punto 3, entonces, debemos ofrecer nuestro cuerpo a Dios. Bueno, ya morimos. Muchos en la iglesia decimos, ya morí, ya estoy aquí sentado, ya morí, ya. No, debemos ofrecer nuestro cuerpo a Dios, hermanos, en sacrificio vivo, santo, en Romanos 12, ¿verdad? Vivo, no nos conformemos a este siglo, sino presentemos a Dios nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro racional culto, es nuestra forma de adoración a Dios. Punto número 1, debemos dejar de ofrecer nuestros miembros, hermanos, los miembros de nuestro cuerpo como instrumentos al pecado. Debemos dejar de ofrecer nuestros miembros, ni nuestro pensamiento, ni nuestros ojos, ni nuestros oídos, ni nuestras manos, ninguna parte de nuestro ser, hermanos, ofrecer al pecado. Hay aquí un detalle, hermanos. Hay veces que nosotros estamos en la iglesia, vivimos en la iglesia, somos bautizados, pero a veces en la noche, hermanos, por teclear el internet y surge ahí una página pornográfica y decimos, pues, y seguimos leyendo. No, hermanos, nuestros ojos están muertos a eso. Tenemos que romper, cortar con eso, hermanos, y apagar el celular o apagar eso. Debemos huir, como hizo José, hermanos, ¿verdad? Con la mujer de Potifar. Huir, ¿verdad? Huir de esa situación. Entonces debemos dejar de ofrecer nuestros miembros a esa situación y ofrecérselas a Dios como instrumentos, ¿verdad? A Dios. Punto 2, debemos ofrecer entonces esos miembros como instrumentos de justicia. Por eso es correcto, hermanos, ocupar nuestros ojos en leer la Biblia, ocupar nuestros oídos y nuestra mente en orar a Dios, ocupar nuestra boca en predicar el Evangelio y hablar de las grandezas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros que somos un sacerdocio santo, pueblo adquirido, ¿para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hablar de Cristo, testificar de Cristo, evangelizar, hermanos. O sea, vamos a ofrecer nuestros miembros como instrumentos de justicia, a servir a Dios, a presentar un culto agradable a Dios, a rendirnos ante Dios, a dirigir un canto, a servir en la iglesia, hermanos. Siguiente diapositiva, el punto 1, entre paréntesis, hermanos, dice que el que recibe a Cristo se compromete a una nueva clase de vida. El que recibe a Cristo, hermanos, ha pasado de muerte a vida. Ha pasado de la potestad de Satanás al reino de Dios. Ha pasado de ser esclavo del pecado a ser liberado del pecado y ser siervo de Dios, servir a Dios con todo nuestro ser y con todo nuestro corazón.
Ese es el paso que se ha dado, hermano. Entonces, el que recibe a Cristo se compromete a una nueva vida en Cristo Jesús, una nueva clase de vida. Punto 2. No hay excusas, hermanos, para el pecado en la vida. Andemos en el Espíritu, andemos en las cosas espirituales, en la palabra de Cristo, que es palabra espiritual, en las Escrituras, que son palabras espirituales. Dice Pablo hablando con cantos espirituales, hermanos. Siguiente parte, Pablo se refiere al bautismo en agua como símbolo, o sea, el bautismo es un símbolo o un signo o una señal, hermanos, de nuestra unión con Cristo. Mi bautismo no es que sea una amenaza, es la señal de que yo estoy unido a Cristo, de que ha pasado algo en mí, de que he muerto para el pecado y soy vivo para Dios, para servir a Dios, para servir a Cristo, para servir a la justicia. Entonces, ese es el detalle, hermanos. Nosotros debemos decir, mi bautismo es una señal de lo que pasó en mi vida. Yo he muerto, ¿verdad?, para el pecado. Estoy muerto para el mundo y vivo para Dios. Dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo no ya yo. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él vive en la fe de Cristo que murió por nosotros, hermanos. Última parte de esta diapositiva dice, pero además de la idea de unión con Cristo, además de esa idea de la unión con Cristo, hermanos, hay una consecuencia adicional del acto de haber sido bautizados en Cristo. Es haber sido bautizados en su muerte, el haberse identificado con Cristo en su muerte. Cuando nosotros escuchamos, hermanos, que Cristo fue crucificado y que las personas se burlaban de él, lo blasfemaban, hermanos, estando crucificado, y que él no pronunció ninguna maldición contra ellos. Al contrario, estaba orando por ellos. Al morir Cristo, hermanos, sentimos una angustia porque murió un inocente. Una víctima inocente murió por nuestros pecados. Por mí murió Cristo, hermanos. Entonces, esa idea de estar unidos con Cristo es una consecuencia adicional del acto de haber sido bautizados con Cristo. Es haber sido bautizados en esa muerte. En esa muerte con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahí, con esa muerte que se narra en los evangelios, yo estoy muerto ahí con él. El haberse identificado con Cristo en su muerte es que estamos clavados con Cristo ahí y estamos muriendo con Cristo ahí. Y resucitamos con Cristo, hermanos. Cuando él se levanta de la tumba con poder y majestad, nosotros hemos resucitado con Cristo. Y es más, Efesios dice, y estamos sentados a la diestra de Dios con Cristo, hermanos. Ahí está nuestro lugar con Cristo. Pero ese es otro tema. Vamos a la siguiente diapositiva, hermano. El bautismo es símbolo y signo de esta muerte. Y ya lo decíamos, ¿verdad? Es un símbolo de esta muerte. Siguiente parte. Al sepultar al creyente en el agua, hermanos, se representa el entierro de un cuerpo. O sea, al hacer el ministro la sepultura del creyente en el agua, hermanos, se está representando la muerte y sepultura de esa persona. Esa persona ha muerto y lo estamos sepultando. Lo que presupone la muerte previa, hermanos. O sea, si alguien es bautizado es porque ya murió, ¿verdad? Ya murió por el pecado. Algunos dicen, no, ya cuando pase mi bautismo, entonces, ya no voy a pecar. No, hermanos, porque seguimos pecando. No hay arrepentimiento, no hay sumisión a la voz del evangelio, hermanos, y estamos jugando, ¿verdad?, con las cosas de Dios. Ese juego es peligroso, hermanos, porque si viene Cristo agarrándonos en ese juego, estamos fuera de él, fuera de Cristo, y hay perdición y muerte fuera de Cristo, hermanos. Entonces, si no nos hemos bautizado, es momento de pensar seriamente en nuestro bautismo, para estar unidos con Cristo, para estar con él, hermanos, unidos en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Siguiente parte, hermanos. Cristo mismo dice, se refirió a su muerte como bautismo. De un bautismo tengo de ser bautizado, dice, hablando de su muerte. Entonces su muerte es un bautismo. Siguiente parte. Además dice, asoció el inicio de la vida cristiana con el acto de tomar su cruz. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Entonces, en este evento, hermanos, somos sepultados juntamente con él y después, entonces, cargamos con nuestra cruz.
toma su cruz y sigue, ¿verdad? Ese es el punto. Tomamos la cruz y seguimos a Cristo. Cada día estamos con nuestra cruz siguiendo a Cristo. Siguiente diapositiva, hermanos, el concepto dice de la muerte domina, hermanos, este pasaje. Estamos viendo Romanos 6. Se menciona en cada versículo, hermanos, Romanos 6, desde el verso 2 al 11, en cada versículo está señalado el concepto de muerte, hermanos. Si lo leemos, miren, el verso 2, en ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos en él? Verso 3, ¿o no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte? Verso 4, porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo. Entonces, del verso 2 al verso 11, en cada versículo, hermanos, se habla de la muerte. Siguiente parte, el entierro es el sello de lo irreversible, hermanos, de la muerte. Es la despedida final de la persona que ha muerto. Es lo último, ya no hay más para esa persona. El énfasis en la importancia y el sentido del bautismo, hermanos, en este pasaje es tremendamente significativo, ¿verdad? Porque está hablando de que ya no hay reversa. Pecaremos para que la gracia crezca. ¿Cómo va a pecar uno si está muerto al pecado? O sea, ¿cómo se va a mover un muerto si está muerto? ¿Cómo va a pecar alguien que murió ya, hermanos, y que fue sepultado en el bautismo? ¿Cómo va a pecar? O sea, esto es muy significativo, hermanos. No es posible, porque ya morí, ¿verdad? Ya estoy muerto en Cristo Jesús. Última parte de esta diapositiva dice que es el sello y signo de haber cruzado esa línea, hermanos. Una línea divisoria entre el ser de Cristo y el no ser de Cristo. El ser de Él que nos compromete, hermanos, en una forma definitiva. Ser de Él es que ya no me pertenezco a mí, le pertenezco a Cristo. Ya no soy mi propiedad, le pertenezco a Cristo, hermanos. Ya no vivo yo morí y fui sepultado. Ahora vive Cristo en mí. Lo que vivo en la carne, dice Pablo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La última parte ya son las aplicaciones, hermanos. Vamos a las aplicaciones, a ver si se ha entendido el pasaje. Nos habla de muertos al pecado. Si vivimos una vida espiritual, hermanos, es porque hemos muerto al pecado. Si nuestra vida es espiritual, hermanos, ya el pecado no tiene una influencia poderosa en nosotros. ¿Por qué? Porque morimos al pecado en Cristo Jesús. Hemos muerto, estamos crucificados juntamente con Él y ya no es posible que pequemos otra vez voluntariamente, hermanos. Ya no, porque hemos muerto. Vamos a las aplicaciones. Primera, hermanos, dice que la salvación en Cristo entierra nuestro pecado y nos lleva a la obediencia. La pregunta es, ¿de qué manera obedecemos a Dios hoy? Hermanos, que no puedo ir a la iglesia. No es que no puedo ir a la iglesia, me va a dar licencia para pecar o para ofender a Dios. ¿De qué modo ahora en esta situación de pandemia, hermanos, de qué modo estamos obedeciendo a Dios? ¿De qué modo guardamos el sábado, hermanos? ¿Santificamos el sábado? ¿De qué manera? ¿De qué modo? Si no es así, si no santificamos el sábado, si decimos, pues voy a oír nada más un ratito, no, estamos recibiendo la palabra a través de esos medios, temamos, hermanos, la palabra, ¿verdad? Tengamos temor de Dios, porque estamos escuchando la palabra de Dios, aún por estos medios. Lo que oímos en la iglesia ahora lo estamos oyendo por estos medios. ¿De qué forma obedecemos a Dios? De esta manera, en nuestra casa, en nuestros hogares. ¿De qué modo guardamos los mandamientos de Dios? ¿De qué modo dejamos de mentir? ¿De qué modo, hermanos, estamos testificando de la santidad y de la grandeza de Dios, aún en esta situación, hermanos? Porque, miren, estamos comunicándonos por celulares. Podemos ocupar el celular, marcarle para hablar del evangelio a cualquier persona, al vecino de enfrente, a los vecinos, a los conocidos. Podemos testificarle a los jóvenes de Cristo. O sea, podemos servir a Dios. ¿De qué modo? ¿De qué manera estamos obedeciendo a Dios hoy? Testificando de Cristo, obedeciendo a sus mandamientos. ¿De qué modo lo estamos haciendo?
Esa es la aplicación. Segunda pregunta, ¿permitimos que el pecado domine nuestra vida? Hermanos, ¿permitimos que el pecado domine a nuestros miembros? ¿Seguimos ocupando nuestros miembros para el pecado, hermanos? Si es así, entonces no hemos muerto al pecado. El pecado todavía domina sobre nosotros. Y es peligroso, hermanos. ¿Por qué? Porque estamos fuera de Cristo. No estamos en Cristo. Siguiente pregunta, hermanos, o aplicación. Dice la salvación nos hace siervos de la justicia de Dios. Como siervos, hermanos, ¿cómo servimos a Dios? ¿Cómo estamos sirviendo a Dios, hermanos? Yo les comento esto porque, hermanos, como estamos ya en nuestra casa, en nuestro hogar, hermanos, no juntamos ofrendas, no glorificamos a Dios con nuestra economía, con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas. Y no guardamos el sábado porque decimos, el viernes, pues no, es aburrido, el viernes no hacemos oración. Hermanos, el sábado es de tarde a tarde. El viernes en la tarde, oscureciendo, ya es el sábado. Ya tenemos que guardar ese tiempo. No nos pertenece el sábado. No es tiempo para nosotros, es tiempo para Dios, para darle honra y gloria. ¿Cómo, hermanos, cómo servimos a Dios? Hermanos, una pregunta que no viene aquí. Viene la cena del Señor. Ya viene casi en un mes y días, hermanos. Viene la cena del Señor. ¿Cómo nos vamos a presentar a la mesa del Señor, hermanos? Sin obediencia. Sin obediencia a la palabra, sin obediencia a nuestro pastor, sin obediencia a Dios, hermanos. ¿Cómo nos vamos a presentar? Si somos bautizados, ¿cómo nos vamos a presentar? ¿Estamos obedeciendo a Dios, hermanos? ¿Estamos sirviendo a Dios? Miren, cuando dice el director, vamos a entonar un canto a Dios, y empieza a cantar, hermanos, nosotros decimos, ay, el hermano canta, pues hay que siga cantando. No, él dirige, pero la iglesia es la que está adorando a Dios. La iglesia está entonando ese canto para glorificar a Dios. Es la iglesia, él es el director nada más, él no es el que está alabando a Dios, es toda la iglesia. Entonces, cuando se dirige un canto, nosotros debemos servir a Dios, presentar nuestros miembros a Dios, presentar nuestra voz, nuestra garganta, nuestros pulmones, para decirle, bendito sea, Señor, gloria a ti, Señor. No sé si me explico. Así debemos servir a Dios, hermanos, en espíritu y en verdad. La última parte es Romanos 6, 17. El verso 17, hermanos, de Romanos 6, dice, pero gracias a Dios, dice Pablo, que aunque fuisteis siervos del pecado, aunque fuimos arrastrados por el pecado, hermanos, dice, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual sois entregados. A esa forma de doctrina bíblica que tenemos como iglesia, hermanos. Somos entregados a esa doctrina. Dice Pablo, gracias a Dios, ¿verdad?, que hemos obedecido a esa forma de doctrina en la que hemos sido entregados. Romanos 6, 17. Hemos sido entregados a esta forma de doctrina, hermanos, porque nosotros creemos que Dios es uno y es el creador de todas las cosas. Y que en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Hemos creído esa doctrina, hermanos. Entonces, estamos entregados a esa doctrina para servir a Dios, para alabar a Dios, para darle honra y gloria a Dios, hermanos. Termino con un léxico, hermanos, por decir así, miren, porque en la última diapositiva, hermanos, después de las aplicaciones, tengo una aclaración, hermanos, en esta diapositiva, porque hay un término que a lo mejor no entendemos, el término de carne y espíritu, que vamos a explicar un poquito más adelante. Pero quiero dar esta explicación, hermanos, de lo que es carne, porque la carne, hermanos, en la Biblia tiene varios sentidos. Por ejemplo, Juan 1:14 dice que aquel verbo se hizo carne. No quiere decir que aquel verbo que estaba con Dios y que era Dios y que hizo todas las cosas se hizo pecado. No quiere decir eso, sino que se hizo humano, tomó naturaleza humana sobre sí mismo. Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, dice Juan 1:14, como del unigénito del Padre lleno de gracia y verdad. Esa es una acepción de la palabra carne. Pero
en Romanos 8, no andamos en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en nosotros. O sea, esa es otra acepción de carne. Entonces, vamos a adelantar este término, hermanos. En punto 1 dice que toda carne, cuando dice toda carne, se refiere a todos los hombres de la tierra, o sea, todo ser humano. Y ahí están las citas. Mateo 24, 22, Juan 17, 2, Hechos 2, 17, Romanos 3, 20. Se habla de, cuando dice toda carne, ¿verdad? Se habla de todos los seres humanos, todos los seres vivos humanos, o todos los seres humanos. La siguiente acepción, hermanos, el punto 2, cuando habla de carne y sangre, habla del ser humano de la tierra, ¿verdad? Nosotros somos terrenos de la tierra. Dios tomó tierra, formó a Adán del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida. Eso dice la Biblia. Entonces, cuando dice carne y sangre, se habla o significa el ser humano de la tierra, que perece, que es creado y que es limitado. O sea, a este ser humano que es limitado a 70 años, 80 años máximo. Habla de carne y sangre, a eso se refiere, a la generación humana, al ser humano. Cuando dice el punto 3, a carne como parte del cuerpo, o sea, yo soy hecho de carne, mi cabeza es carne, mis manos son carne, mis miembros son carne. Entonces los discípulos no pueden soportar, hermanos, el cansancio porque su carne está cansada. Entonces el espíritu, la verdad, está presto, pero la carne está enferma. O sea, la carne se refiere Cristo al cuerpo, hermanos, que desfallece. Pablo habla de la carne como igual a cuerpo. Nuestro cuerpo es nuestra carne. Nosotros no tenemos un cuerpo. Nosotros somos un cuerpo, ¿verdad? Somos carne en ese sentido, porque nuestro cuerpo es carne. Pero la acepción que estamos ocupando, hermanos, es la última, la 4. Ahora, vivir en la carne no es que vivimos como seres humanos, sino, dice, es ser parte de un mundo que se revela contra Dios. Vivir en la carne no es vivir en el espíritu. A esta acepción de la palabra carne se refiere el texto que estamos viendo y toda esta temática que estamos viendo, hermanos. Se refiere a un ser de un mundo que se revela contra Dios. Es un mundo hostil a Dios, rebelde contra Dios. Es seguir los propios intereses humanos, no teniendo en cuenta a Dios ni a su voluntad. Eso es andar en la carne. Cuando Cristo dice, no andemos en la carne, sino en el espíritu, a eso se refiere. No seamos rebeldes, como toda la gente que vive en la carne es rebelde a Dios y vive de acuerdo a sus concupiscencias, a sus deseos, a sus sentimientos, a sus emociones humanas, carnales, que son rebeldes a Dios. A eso se refiere vivir en la carne, es vivir en rebeldía contra Dios, en pensamiento, palabra y acción. Bueno, valga esos términos, hermanos, para saber de lo que estamos hablando, es vivir en esa manera en la carne, como rebeldes a Dios, hermanos. Y aquí terminan nuestras exposiciones. Vamos a entonar un canto, hermanos. Para darle honra y gloria a nuestro Dios. Si me pueden seguir, es al alto y sublime. Al alto y sublime, que habita la eternidad. Y su nombre es el Santo de Israel. Al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. A él sea la gloria, sea la gloria, honor, alabanza y poder, a que reina por los siglos, y su nombre santo es. A el alto y sublime, que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel. Al que habita en las alturas y en la
y con el quebrantado y humilde de espíritu, para servir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Una vez más, sea la gloria, sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es, y su nombre santo es, y su nombre santo es. Su nombre santo es. Gloria a Dios, hermanos. Dios les bendiga a ustedes y gracias. Pasa a vosotros, hermanos. Muchas gracias a nuestro Dios por darnos su palabra en este día y por permitirnos seguir creciendo en el estudio de su palabra y en esta vida espiritual que es el tema que hemos estado estudiando. Vamos a concluir, hermanos, mediante una oración. Les pido que podamos cerrar nuestros ojos, que podamos agradecer a nuestro Padre por su palabra en este día. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu misericordia y por tu amor, Señor, por tu gracia que tienes para con nosotros. Te agradecemos, Señor, que en medio de estas circunstancias nos sigues, Señor, hablando, nos sigues permitiendo los medios, Señor, las herramientas para poder escuchar, Señor, tu palabra, para estar comunicados unos con otros, Señor, para seguir sintiendo esa comunión, Señor, contigo. Gracias, Señor, te damos por la bendición de tu palabra y te agradecemos, Señor, sobre todo por la obra, Señor, que haces en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por esa obra de transformación que haces, Señor, cambiando nuestra naturaleza, Señor, por ese hombre espiritual. Gracias, Señor, te damos por esa obra que haces, Señor, rogándote que sigas haciendo esa obra, Señor, con nosotros, que sigas transformándonos, Señor, por medio de tu palabra, por medio de hacer tu voluntad, Señor, que sigas obrando en nosotros, Padre, que sigas teniendo misericordia de nosotros y que nos permita, Señor, seguir creciendo cada vez más, Señor, en el conocimiento de tu Hijo Cristo. Gracias, Señor, te damos por este momento que nos das. Gracias por la vida de nuestro hermano Arturo y porque le permite, Señor, seguir usándolo para compartirnos tu palabra. Bendícele, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que nos escuchan, que pueden acceder a este material. Que sea de bendición, Señor, para su vida, que sea para crecimiento, Señor, de cada uno de los miembros de tu iglesia. Te agradecemos, pues, Señor, esta bendición tan grande que nos das, Señor, rogándote que sigas siendo con nosotros en las demás actividades que restan de este día, Señor, y que nos permita seguir gozándonos, Señor, en tu presencia. Aún en nuestros hogares, Señor, sabemos que estás con nosotros, Padre, y que estás en este día de reposo. Gracias, Señor, te damos por esta bendición que nos das, por Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Agradecemos, hermanos, su presencia. Les invitamos a que se reúnan, hermanos, nuevamente con nosotros en el mensaje vespertino. Voy a dejar aquí la imagen. Tenemos a las 4:30, hermanos, el mensaje que tiene como título Perseverancia de los Santos y que va de alguna forma también ligado a este tema que acabamos de escuchar. Les esperamos, pues, hermanos, a las 4:30 en la tarde y les invitamos también, decía nuestro hermano, podemos seguir pues compartiendo este material con aquellas personas que no conocen la palabra. Podemos compartir todos estos mensajes que se están generando con ese propósito, hermanos, de que sean de bendición. Sin más, hermanos, deseo que el Señor les bendiga. La paz de Dios sea con todos ustedes. Los esperamos a las 4:30 para el mensaje vespertino.
Dios les bendiga, hermanos. Pasa a ustedes.